El día de hoy, mis hermanos, la predicación, el título se llama Dios siempre tiene el control. Si Dios siempre tiene el control, entonces no voy a dudar. La semana pasada estábamos viendo, mis hermanos, Dios siempre está conmigo. Si Dios siempre está conmigo, entonces no tengo por qué tener miedo. Esa fue la primera promesa. Y esta segunda promesa, mis hermanos, es esta. Si Dios siempre tiene el control, entonces no voy a dudar. Vamos a orar, mis hermanos. Te invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por tu cuidado y tu perfecto amor. Gracias porque tú haces todas las cosas buenas. Estamos aquí, mi Señor, dispuestos a escuchar tu palabra. Háblanos a cada uno en lo personal, de acuerdo con lo que cada quien necesite. Habla, Señor, de acuerdo a las circunstancias de vida que cada quien esté pasando. Habla, por favor, te lo ruego. Tu palabra es capaz de llenar todas y cada una de nuestras necesidades. Y te pido que hables, mi Señor, a tu pueblo hoy. Dame la capacidad, Señor, para exponer tu palabra en el poder del Espíritu Santo. Y te pido, mi Señor, que tu palabra penetre profundamente en los corazones y en las mentes de mis hermanos. Y que juntos, como iglesia, como familia de fe e hijos tuyos, podamos, mi Señor, vivir tu palabra, porque de eso se trata, que podamos vivir tu palabra, mi Señor, que tu promesa que vamos a ver hoy en tu palabra anime de esperanza, consuele, fortalezca si es el caso, de sabiduría, mi Señor, que tu palabra haga estas cosas y por favor, que tu palabra no vuelva vacía a ti, sino que tu palabra haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Cumple también esa promesa hoy en esta tu iglesia. Al salir de este lugar, Señor, permítenos salir más decididos a llevar a cabo tu palabra. Déjanos salir, Señor, con más fe que como hemos entrado. Déjanos salir con más gozo. Déjanos salir de este lugar, mi Señor, más ligeros en nuestros corazones y almas. Señor, al salir de este sitio, déjanos salir dispuestos a obedecerte en todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer hoy con tu palabra. Te alabo y te bendigo, mi Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Amén. En cierta ocasión, mis hermanos, había un niño pequeño de 4 años, mis hermanos, que era hijo de unos misioneros y siempre, mis hermanos, a la hora de comer, decían, vete a lavar las manos porque vamos a orar. Y el niño, mis hermanos, en realidad no le gustaba lavarse las manos. Entonces, en cierta ocasión, el papá, la mamá le dijo, vete a lavar las manos antes de comer porque vamos a orar. Y entonces el niño se paró enojado, enfadado de la mesa, dirigiéndose al baño, como muchos niños hacen, mis hermanos, y se fue rezongando. Y lo que estaba rezongando el niño era lo siguiente: solo gérmenes y Jesús, solo gérmenes y Jesús. No se habla de otra cosa en esta casa. Solo gérmenes y Jesús, y yo no he visto nunca ninguno de los dos. Déjame decirte que a veces así estamos. No hemos visto a Dios, no hemos visto a Cristo, tampoco hemos visto los gérmenes. Los gérmenes sabemos que existen, mis hermanos, tenemos instrumentos ópticos para verlos, como los microscopios, y hay unos de gran resolución y podemos verlos y estudiarlos. Pero a veces, mis hermanos, podemos caer en duda. A veces podemos tener dudas. No hemos visto a Jesús. ¿Quién ha visto a Dios? Dice la Escritura, mis hermanos, Dios es espíritu y nadie le ha visto jamás. Dios es espíritu. Sin embargo, el hecho de que sea espíritu, mis hermanos, un ser espiritual, eso no exime, mis hermanos, de que no exista. Y a veces podemos tener dudas, mis hermanos. Déjame decirte, como cristianos, tú y yo no nos proponemos dudar de Dios. No elegimos, ahora voy a dudar de Dios.
no lo elegimos, no nos proponemos hacer esto, mis hermanos, y tampoco ponemos en duda, en tela de juicio, nuestra fe, mis hermanos, sin motivo alguno. Pero simplemente a veces en circunstancias que estamos viviendo, cuando hay una enfermedad o hay un descalabro económico, o con ocasiones hay una ruptura de una relación, o cuando tenemos alguna dificultad o algún problema, eso nos deja en dudas, mis hermanos. Y muchas veces preguntas llegan a nuestra mente en un torbellino y nos preguntamos, ¿Dios existirá? ¿Dios podrá actuar en esta situación? ¿Dios qué podrá hacer, mis hermanos? Alguien ha dicho que la duda es el cáncer del alma. Se mete profundamente, mis hermanos, se va enraizando como un cáncer, como una bola demoledora que golpea nuestro hogar. La duda, mis hermanos, perjudica la estructura de lo más importante que hay en nuestras vidas, nuestras creencias con respecto a Dios. ¿Qué es lo que creemos con respecto a Dios? Sin embargo, mis hermanos, déjame decirte, si en los momentos de duda llevamos nuestras preguntas directamente al Señor, aunque estemos dudando, si en nuestros momentos de duda, mis hermanos, llevamos estas preguntas a Dios, déjame decirte algo va a suceder. Nuestra fe va a aumentar. Las dudas, mis hermanos, pueden y deberían llevarnos a las promesas de Dios. Las dudas no deberían ser causa que nos alejemos de Dios. Más bien, deberían ser, mis hermanos, acercarnos a las promesas de Dios y hacer que nos acerquemos más a Él. Yo a veces he tenido dudas. He tenido dudas acerca de la existencia de Dios. ¿Dios existe? ¿Cómo fue creado todo esto? ¿Sabes cómo lo he resuelto? Lo que he hecho cuando tengo esta clase de dudas, voy con Dios. Le digo, Señor, no sé todas las cosas. Y oro. Yo tengo dudas, tú también seguramente. Y te invito a que cuando tengas dudas vayas y ores. Diga, Señor, mira, no sé todas las cosas, no entiendo todas las cosas, pero está entrando duda en mi corazón, está entrando duda en mi mente. Señor, quita estas dudas. ¿Y sabes lo que va a suceder? Dios va a fortalecer tu fe. La duda, déjame decirte, es una falta de confianza o de seguridad en que Dios va a cumplir sus promesas. ¿No te ha pasado en alguna circunstancia difícil, en algún momento crítico de tu vida, y piensas, Dios no va a actuar, es imposible? ¿Y sabes? La duda es eso, una falta de confianza en que Dios puede actuar y puede cumplir sus promesas. Se nos pide constantemente en la Biblia, mis hermanos, que no dudemos. Podemos leer este pasaje, Santiago 1:6, mis hermanos, dice allí el pasaje, lo podemos leer, dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Fíjate bien, cuando estés orando, dice el pasaje, dice pide con fe sin dudar. Es cierto que a veces estamos orando con dudas, ¿no es así? ¿No te ha pasado? Estás orando y estás orando dudando. Dudando de que Dios pueda actuar en determinada situación, de que Dios pueda hacer algo, que pueda Dios intervenir, y estás dudando mientras estás orando. Y la Biblia, mis hermanos, nos exhorta, no lo hagas así, porque si lo haces, vas a ser como un barco que está a merced del viento, de las olas, que es arrastrado de un lado a otro, en un estado de trastorno constante. Cuando uno está en un barco, mis hermanos, y va cruzando el mar y llegan las olas, uno se marea. Déjame decirte, es semejante a esto, cuando tú tienes dudas. Va a venir, tu mente se va a trastornar y va a hacer que te marees. La duda hace esto, mis hermanos. La duda hace estas cosas. Déjame ponerte otro ejemplo. Dice la Escritura, mis hermanos, que Jesús envió a los discípulos una tarde, los envió del otro lado del mar de Galilea. En realidad es un lago. Y es un lago, mis hermanos, del cual sale el río Jordán. El río Jordán desemboca
mis hermanos, en el Mar Muerto, un mar que está por debajo del nivel del mar y no tiene ninguna salida y es muy salado. Por esa razón se le llama Mar Muerto, porque no hay vida allí. Pero el río Jordán sale del Mar de Galilea y el Mar de Galilea está en una hondonada, en la cual hay ah, montes alrededor y de repente es frecuente, mis hermanos, en este mar, en este lago, que se desencadenen tormentas y que el lago, que puede estar tranquilo en cierto momento, a otro momento inmediatamente, mis hermanos, puede llegar a estar muy agitado este lago por los fuertes vientos que hay. Entonces el Señor Jesús envió a sus discípulos del otro lado del mar de Galilea. Los envió mientras él se quedó orando en un monte cercano. Dice la Escritura que al llegar la madrugada, él los vio, mis hermanos, y los vio remando a la mitad del lago con gran esfuerzo, porque el viento les era contrario. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesús se acercó a ellos y dice el pasaje que tenemos aquí, Mateo 14, del 26 al 31, que se acercó andando sobre ellos, sobre este mar, sobre este lago de Galilea. Y los discípulos, al verlo, mis hermanos, comenzaron a tener miedo. Caminando sobre el agua es algo impresionante, algo increíble. Dice el pasaje, mis hermanos, que los discípulos se turbaron, gritaban, es un fantasma. Gritaban, los dieron voces de miedo, se turbaron. Y mis hermanos, en muchas ocasiones en nuestras circunstancias de vida, lo que necesitamos son la voz tranquilizadora de Jesús. La misma voz que Jesús les dijo, o las mismas palabras que Jesús le dijo a los discípulos, son las mismas que tú y yo necesitamos en algunas circunstancias de nuestras vidas. Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo, no teman, cálmense, aquí estoy yo. Y entonces continúa el pasaje, mis hermanos, diciendo Pedro, con duda, no lo dice el pasaje, pero se infiere de él, le dijo, si de verdad eres tú, si tú eres Jesús, si verdaderamente eres, mándame que vaya a ti sobre las aguas. El pasaje no lo dice de manera explícita. No dice, mis hermanos, que tuviera duda de manera explícita, pero lo dice de manera implícita, porque lo dice de manera condicional. Si tú eres, si de verdad, y está teniendo dudas, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La verdad, mis hermanos, Jesús solamente da una respuesta. Dice, ven, ven, le dice Jesús. Pedro, descendiendo al momento del barco, comenzó a caminar sobre el agua también y fue hacia Jesús. Pero nos dice el pasaje que al ver el viento fuerte, la fuerza del viento, tuvo miedo y entonces comenzó a hundirse y comenzó a gritar, Señor, sálvame, sálvame. Déjame decirte, esta puede ser tu situación en la vida. Quizás vas muy bien, de repente vas bien, y al otro momento te comienzas a hundir. En alguna circunstancia de tu vida, vas muy bien, y de hecho la vida es así. Todo parece ir bien en un momento, y al momento siguiente todo parece derrumbarse, y parece como si te estuvieras hundiendo. Pedro lo estaba haciendo muy bien, estaba caminando sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Déjenme decirles lo que pasó, mis hermanos. Apartó los ojos del Señor Jesús. Apartó los ojos del Señor Jesús. Déjame preguntarte esto, ¿te ha pasado esto alguna vez? ¿Que has apartado tus ojos de Cristo? Cuando tú tienes tus ojos en Jesús, la vida parece irte muy bien, pase lo que pase a tu alrededor. Parece irte bien, las cosas van bien, pero en el momento en que Pedro, igual tú y yo lo hacemos, centramos nuestra vista en otras cosas y nos alejamos o comenzamos a desviarnos de Cristo Jesús y no le miramos, entonces como comenzamos a hundirnos, mis hermanos.
Déjame preguntarte esto, ¿cómo te afecta esto hoy? Si tú te estás hundiendo hoy, piensas que te estás hundiendo hoy en las circunstancias de vida que estás viviendo, déjame decirte, puedo garantizarte, es porque has estado mirando otra cosa y no a Cristo. Has estado mirando los problemas, has estado mirando otras cosas. Has escuchado el viento que aúlla a tu alrededor. Te has fijado en otras cosas en lugar de mantener tu mente perseverante en Cristo Jesús. Y el Señor Jesús, mis hermanos, cuando el apóstol Pedro exclamó, Señor, sálvame, lo hace como contigo y conmigo. A veces estamos así, Señor, en esta circunstancia, sálvame, me estoy hundiendo, parece como si me hundiera, no soporto ya la presión, ni familiar, ni económica, no soporto la presión ya, estoy cansado, Señor, sálvame. El pasaje dice, mis hermanos, que al instante Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Pero además de sostenerlo, el Señor Jesús lo cuestiona. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es como si fuera el apellido de Pedro, Pedro poca fe. ¿Por qué dudas? Ya había dudado antes, si eres Jesús, y ahora vuelves a dudar otra vez. ¿Por qué dudaste? Jesús, mis hermanos, estaba apuntando al problema central. No fue que Pedro se diera cuenta del viento y de las olas, ni siquiera, mis hermanos, de que tuvieran miedo al darse cuenta de dónde estaba en medio del mar caminando sobre él. Los problemas comenzaron a llegar a Pedro y comenzó a hundirse cuando permitió que lo que veía le condujese a la duda. En vez de contemplar a Jesús y mantenerse firme, permitió que lo que veía, mis hermanos, entrara en su corazón y él tuviera duda. Tú y yo estamos llamados a otra cosa. El camino cristiano, mis hermanos, es una vida de fe. Y tú y yo tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Por eso esta serie de predicaciones. Tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, que ya vimos que son grandes y preciosas. Grandísimas y preciosas las promesas de Dios. Y si hemos de caminar por fe, hemos de aferrarnos a las promesas de Dios, mis hermanos. La verdad, tú y yo tenemos que hacer esto. Tenemos que comenzar a vivir por fe. ¿Por qué es importante vivir por fe? ¿Por qué tenemos que vivir por fe, mis hermanos? Déjame decirte o déjame leerte este pasaje, mis hermanos. Este pasaje, tengo la diapositiva al revés, la voy a pasar rápido. Este pasaje, Proverbios 3, 5 y 6, ahí lo tienen ustedes. También en el boletín está al revés. Pero vamos a ver primero el pasaje, Proverbios 3, 5 y 6. Dice el pasaje, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a allanar tus sendas. Él va a allanar tus sendas. Lo que tú y yo tenemos que hacer, mis hermanos, es comenzar a vivir por fe. ¿Por qué? Déjame decirte, porque vivir por fe nos puede dar estabilidad. Nos puede dar estabilidad. A veces, mis hermanos, en las circunstancias problemáticas que podemos tener en la vida, necesitamos la estabilidad. Si nosotros aprendemos a vivir por fe, eso nos va a dar estabilidad. No importa la circunstancia que estemos viviendo, necesitamos estabilidad. Para no ser llevados, como dice mis hermanos, pasaje, de un lugar a otro, como algo inestable, llevados por vientos, como estando en una tormenta. Necesitamos estabilidad. Y la segunda cosa que tú y yo necesitamos, mis hermanos, es fuerza para la vida, fortaleza. Y esto solo es posible si tú y yo comenzamos a vivir por fe. Si tú y yo comenzamos a vivir por fe, mis hermanos,
entonces podemos tener estas cosas. Necesitamos esto realmente, mis hermanos. Tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios y eso va a aportar estabilidad y fuerza para la vida, sobre todo cuando, mis hermanos, no entendemos qué está pasando justo a nuestro alrededor. Necesitamos esto, estabilidad y fuerza para la vida. Y precisamente, mis hermanos, quiero darles 3 pasos para recibir la bendición de Dios. Ya vimos este pasaje, seguramente lo sabes. Sabes, yo lo puse en esta versión, en la nueva versión internacional. Pero la Reina Valera, mis hermanos, dice, confía en el Señor o fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus veredas. Si dice la Escritura, mis hermanos, y en este pasaje, seguramente tú lo sabes de memoria, o quizás algunos lo saben, y si no, te invito a que te lo aprendas también. Hace un momento que estaba escuchando, mis hermanos, los versículos que algunos de ustedes están aprendiendo, la verdad le estaba dando muchas gracias a Dios, sobre todo cuando los niños se lo están aprendiendo. Se paran y lo dicen, porque dice la Escritura, mis hermanos, y en eso debemos confiar, instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo no se va a apartar de él, no se va a apartar. Por eso, mis hermanos, tú y yo tenemos que cuidar no ser la última generación de cristianos. Tenemos que enseñarle a los niños. Y hay una promesa, mis hermanos, que si les enseñamos, no se van a apartar del camino de Dios. Por eso tenemos que hacerlo. Tenemos que enseñarle esto, mis hermanos. Pero este pasaje nos dice 3 pasos para recibir la bendición de Dios. ¿Qué es recibir la bendición de Dios? Cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera que sea tu situación, este pasaje nos dice 3 cosas que tú y yo debemos hacer. ¿Cuál es la primera? La primera, mis hermanos, es esta. Elijo confiar en Dios. Tomo una decisión. Es lo primero. Tú y yo debemos tomar la decisión, mis hermanos, de confiar en Dios para todas las cosas. Dice el pasaje, fíate de Jehová, confía en el Señor. Es decir, mis hermanos, debemos tomar una decisión, elegir, confiar en Dios. Es una decisión, ni más ni menos. No es una situación automática. Tú decides, es tu elección. Es esto. Mis hermanos, tener fe es un acto de la voluntad. Uno decide confiar en alguien. Y en este caso es en Dios. Es un acto de la voluntad, es una decisión. Decides, eliges confiar en Dios, mis hermanos. Esto claramente es una exhortación a apartar deliberadamente las dudas de tu mente. Puedes tener dudas, pero puedes tomar la decisión, aunque tenga dudas, voy a confiar en el Señor. Elígelo. Y cuando tú lo haces, la verdad, estás haciendo que, o lo que estás haciendo es comenzar a caminar por fe. Pero el pasaje dice, mis hermanos, ustedes lo ven allí, el Proverbios 5, 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor y agrega, dice, de todo tu corazón, es decir, pon todo tu empeño en ello, pon todo tu empeño. Caminas por fe, poniendo todo tu empeño en ello. Confíate del Señor de todo tu corazón. ¿Cuál es el siguiente paso, mis hermanos? El siguiente paso es no descanses en tu entendimiento. Muchas personas razonan mucho, racionalizan las cosas, razonan las cosas. Lo que dicen, mis hermanos, no te apoyes en tu propia prudencia. Tú no puedes confiar en el Señor de todo tu corazón y al mismo tiempo intentar depender de ti mismo, de tu inteligencia, de tus talentos. O haces una cosa o haces la otra. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tienes que tomar una decisión. Tienes que hacerlo. La pregunta es esta. Cuando tú estás en una crisis, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Pones tu confianza en tu propia capacidad para salir de las situaciones difíciles?
Tú puedes decir, yo sé cómo salir de este asunto. Ya he pasado por esta situación antes, sé cómo resolverlo. O puedes pensar, esto lo voy a resolver rápidamente, no necesito ayuda. Lo que está diciendo el pasaje, no te fíes de tu propio entendimiento. No confíes en esto, no descanses en ello. Si tu confianza en Dios está limitada por el grado en que entiendes los caminos de Dios, déjame decirte, siempre vas a tener una confianza limitada. Y esta situación se aplica a diferentes cosas, a las relaciones personales. ¿Tú piensas que puedes resolver algo? No te apoyes en tu inteligencia, en tu entendimiento. Confía en Dios. ¿Tienes una situación económica difícil o crítica? No te apoyes en tu inteligencia. Confía en Dios. ¿Tienes una situación difícil en el trabajo? No te apoyes, no descanses en tu entendimiento, sabiendo que o pensando que sabes todas las cosas. Confía en Dios, es lo que nos está diciendo el pasaje. Confía en Él. Déjame decirte, si tú dudas de la palabra de Dios y te apoyas solamente en aquello que tú logras ver o comprender, nunca llegarás a ningún sitio bueno donde Dios te quiere llevar. ¿Qué tienes que hacer? El tercer paso es este. En cada decisión reconozco a Dios. En cada decisión que yo tome, debo reconocer a Dios. Y debo contar con su participación en cada decisión. Es posible que tú tengas la capacidad de resolver las cosas por ti mismo. Pero déjame decirte, si tú reconoces a Dios en tus decisiones, vas a honrarlo a Dios en medio de esas circunstancias y vas a querer agradarlo. Déjame decirte lo que te estoy pidiendo. En cada decisión reconozco a Dios, quiere decir poner a Dios en primer lugar antes que cualquier otra cosa. Eso es lo que quiere decir. Son tres pasos, pero son tres pasos vitales y muy importantes si tú quieres recibir la bendición de Dios para tu vida. Realmente es esto. Si tú quieres realmente recibir esta bendición de Dios, debes hacer estas cosas. Estas cosas. La verdad es que Dios ve todas las circunstancias, ve dónde nos hemos metido, los atolladeros, las dificultades, los problemas que tenemos. Dios lo ve. Pero si hacemos estos tres pasos, mis hermanos, entonces podemos prepararnos para el resultado. El resultado es, mis hermanos, Dios va a dirigir mi camino de vida. Este es el resultado. Dios va a dirigir mi camino de vida. La semana pasada, mis hermanos, yo les comentaba que hay dos tipos de promesas. Dos tipos de promesas. Unas son incondicionales y otras son condicionales. Es decir, las incondicionales son como un cheque en blanco. Dios te da un regalo, no tienes que hacer nada. Hay promesas así, pero la mayor parte de las promesas en la Biblia son de este tipo, son condicionales. Y esta que estamos viendo en este pasaje de Proverbios 3, 5 al 6, es una promesa condicional. Tú tienes que hacer algo, yo también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que confiar en el Señor con todo nuestro corazón. No tenemos que confiar en nosotros mismos, sino por el contrario, en cada decisión de nuestras vidas tenemos que reconocerle a Él, sin apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Si tú haces esta parte, Dios va a hacer la suya. Dice el pasaje, Él enderezará tus veredas. En otras palabras, Él va a dirigir tu camino, te lo va a allanar en la circunstancia de vida que tú estés viviendo. Déjame decirte que en la vida de cada persona, de cada uno de nosotros, mis hermanos, hay una serie considerable de baches por el camino. A veces queremos ir, mis hermanos, cada uno de nosotros viajando por el camino de la vida como no tener ningún contratiempo, pero eso no va a suceder.
Y a veces tenemos baches, agujeros, hoyos, mis hermanos, en los cuales nosotros vamos. Hay obstáculos que debemos saltar y hay montones de inquietudes que nos doblan por la mitad. Todos, tú y yo, tenemos nuestra propia lista. Cada uno de nosotros, mis hermanos. Hay momentos en los que lo único que vemos es el arduo camino y la carga pesada. Pero el Señor promete que si tú y yo confiamos en Él con todo nuestro corazón, no nos fiamos de nosotros mismos y lo buscamos y lo reconocemos en cada decisión que tomemos, Dios va a alisar nuestro camino, lo va a allanar. Las cosas serán mejor. ¿Han viajado por una carretera de terracería? Seguro que sí. Donde hay grava, donde hay hoyos, donde hay baches. Seguro que sí, mis hermanos. Déjame decirte, tú y yo no tenemos que viajar por el camino de la vida en un camino así. Podemos viajar más ligeros. El Señor nos puede ofrecer la carretera más segura, más rápida y más lisa para que lleguemos a nuestro destino, mis hermanos, al mejor destino posible. Es una promesa grande esta, grande y preciosa, mis hermanos, y es un compromiso de Dios. Es un compromiso de Dios. ¿Piensas? ¿Para Dios hay algo posible? ¿Eso es lo que es imposible? Quizás eso es lo que pensaba Sara, la esposa de Abraham. Abraham tenía 100 años. Sara, su esposa, tenía 90. Cuando unos enviados de parte del Señor llegaron y dice, de aquí a un año, tu esposa Sara tendrá un hijo. ¿Cuál fue lo que hizo Sara? ¿Qué fue lo que hizo? Se rió. Se rió. Y entonces el enviado del Señor le dijo, mis hermanos, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? De verdad te digo que de aquí a un año tú vas a tener un hijo, le dijo a Sara. Y esto es lo mismo para ti, para mí. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿De verdad hay algo que Él no pueda hacer? ¿Hay algo, mis hermanos? Déjame decirte, Dios tiene todo el control. Dios tiene todo el control sobre nuestras vidas, sobre todas las cosas. Y debemos darnos cuenta que Dios tiene todo el control para que nuestros corazones se llenen de confianza. Déjame decirte rápidamente o brevemente varias cosas sobre las cuales Dios tiene el control. Quiero decirte 5 cosas por las cuales Dios tiene el control. Espero que al reconocer estas cosas tú y yo crezcamos en confianza en Dios, al entender que Él tiene control sobre estas cosas. Dios tiene el control sobre qué. Primero, Él tiene el control sobre el universo. Tiene el control sobre esto, mis hermanos. Dios tiene el control sobre el universo. Tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Este es un tema que la palabra de Dios, la Biblia, aborda con toda plenitud. En cierta ocasión, el apóstol Pablo se encontraba en Atenas, esta ciudad griega, mis hermanos. Y allí el apóstol Pablo estaba compartiéndole a la gente, hablando con la gente. Y entonces, como la gente tenía comezón de oír, dice el libro de los Hechos, entonces le llevaron al Areópago. El Areópago, mis hermanos, es una peña, en realidad es una montaña de piedra. Cuando yo estuve en Atenas, mis hermanos, yo esperaba ver que el Areópago es un recinto, es un lugar para discutir, un salón. Yo esperaba ver esto, pero no, es una peña. Y en esta roca, mis hermanos, que tiene unas escalinatas que, por cierto, ya me estaba cayendo allí, porque llevaba el tenis de lona, mis hermanos, y están resbalosos los escalones, ya me estaba cayendo. Porque, mis hermanos, de tanto que suben las personas allí a esta peña, mis hermanos, pues ha quedado resbaloso con el tiempo, se han alisado las rocas. Iba yo cargando a mi hija pequeña, Amy, en ese tiempo tenía 2 años y medio, y mis hermanos, de verdad ya me andaba cayendo. Pero bueno, me llamó mucho la atención. Es una roca, mis hermanos, que arriba de la roca uno tiene a la vista toda la ciudad de Atenas. Allí se ponían a discutir los asuntos políticos, los asuntos de importancia de la ciudad. A la vista de la ciudad, viendo la ciudad, discutían allí.
Si nuestros políticos hicieran eso, las cosas creo que irían mejor, porque están viendo la ciudad, pensando en la ciudad, discutiendo acerca de estas cosas. Entonces llevaron al apóstol Pablo a este lugar para discutir, que les comentara acerca de lo que él quería decirlos. Le llevaron al Areópago, esta gran peña, esta gran roca. Entonces el apóstol Pablo comenzó a decirles allí, a estos griegos, les comenzó a decir, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Déjame hacer un paréntesis. Dios no está aquí, se queda aquí durante la semana. Mientras nosotros nos vamos a nuestros hogares o nos vamos a nuestras casas, Dios no vive en los edificios de nuestras iglesias, de nuestros templos. Dios no vive allí. No se pasa Dios, mis hermanos, encerrado toda la semana, mientras tú y yo nos dedicamos a nuestros quehaceres, mientras nos dedicamos a nuestras actividades. ¿No? El pasaje dice, no habita Dios, ¿no? Porque no lo puede contener un templo. No habita en templos hechos por manos humanas. Y agrega el pasaje, mis hermanos, quiero que pongas mucha atención a esto. Ni es honrado Dios por manos de hombres como si necesitase de algo. Dios no necesita de ti y de mí. Para nada. Dios no lo necesita. Dios no lo necesita a ti y a mí. Dios no habita en un templo hecho de manos de hombres. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo de ellos. Como si Dios necesitase algo de nosotros. No es así, mis hermanos. Pues dice el pasaje, Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. Él es quien está sosteniendo todo. ¿Te imaginas cuánto mide el universo? La verdad, son distancias que no alcanzamos a comprender. Y cuando vemos, mis hermanos, y podemos comparar el tamaño de nuestro planeta, la Tierra, con el tamaño de otros planetas, de otros soles, la Tierra realmente es minúscula. Y eso debe llenarnos de profunda humildad. Pero Dios conoce cada rincón, cada agujero negro, cada galaxia. Dios las creó a todas, todas y cada una de estas. Dios, mis hermanos, la verdad tiene todo el control sobre el universo, porque Él hizo todas las cosas, todo lo que en Él hay. Si Dios hizo todo el universo, eso debe llenarnos de confianza, mis hermanos. Saber que Él tiene todo control sobre todas las cosas, eso debe llenar tu corazón de confianza. Él tiene todo el control sobre el universo. Pero hay más, no solo esto. Él tiene todo el control sobre la humanidad. Nótalo, por favor. Dios tiene todo control sobre la humanidad. Déjame pedirte esto. Todos pueden prestar su atención aquí al frente. Déjame decirte esto. ¿Puedes respirar conmigo? Vamos a respirarlo al mismo tiempo. Vamos a respirar 3 veces, mis hermanos, a la cuenta de 3. ¿Sí? 1, 2, 3. Inspira. Y saca el aire. Vuelve a expirar. Vuelve a sacar el aire. Vuelve a respirar. Saca el aire otra vez. Déjame decirte, la capacidad de respirar es un don de Dios. Dios nos ha dado esta capacidad que tú y yo tenemos de respirar. Déjame decirte que tampoco tenemos que pensar en ello para respirar. Lo hacemos de manera automática. Nuestro cerebro, mis hermanos, está perfectamente coordinado con los músculos que están entre las costillas y el diafragma, para que accionen, mis hermanos, y sea como un fuelle. Puedes intentar
dejar de respirar. Puedes tratar de hacerlo, pero déjame decirte, podrás aguantar la respiración 1 minuto, 2, 3 minutos, pero no más. Vas a volver a respirar. Es un regalo de Dios. Es un don de Dios, mis hermanos, tener esto. Piensa ahora en tu corazón. ¿Sabes cuánto late el corazón? 70, 76 veces por minuto. Eso es lo que late nuestro corazón. 70 o 76 veces por minuto. ¿Sabes cuánto late por hora? Hice las cuentas. Por hora late 42,000 veces por hora. Multiplica 76 por 60. Ajá. Eso es lo que late, 42,000 veces por hora. ¿Saben cuánto late nuestro corazón por día? 100,800 veces. ¿Y saben cuánto late en un año nuestro corazón? Nuestro corazón late, mis hermanos, 36,792,000 veces por año. Si llegáramos a vivir 100 años, ¿saben cuánto habría latido nuestro corazón? Si llegáramos a vivir 100 años, nuestro corazón habría latido más de 5,000 millones de veces. Es asombroso. Y es un regalo de Dios. Desde que estamos en el embrión, en el vientre de nuestra madre, nuestro corazón late. Y allí late 140 veces por minuto. Cuando somos fetos, cuando estamos como embrión. Y comienza a latir allí nuestro corazón, mis hermanos. Hay células que comienzan a contraerse allí a partir de la segunda o tercera semana de vida. Y no deja de latir nuestro corazón hasta que partimos con el Creador. Déjame decirte, ¿no te alegra no tener que ordenar a tu corazón que lata? Porque tú no le ordenas a tu corazón que lata. Late así. Ni una sola vez tú le has dicho a tu corazón, ahora late, ahora deja de latir. Ni una sola vez. Es maravilloso y es un don de Dios, mis hermanos. ¿Sabes cómo dice la Biblia en Hechos 17:28? Dice, en Él, en Dios, vivimos, nos movemos y existimos. En el Señor. Es en el Señor que nos movemos. Dios, mis hermanos, tiene todo el control sobre todas las cosas. Si vemos este mismo pasaje, mis hermanos, Hechos 17, pero si retrocedemos 2 versículos en el 26, dice allí, mis hermanos, dice este pasaje que de un solo hombre hizo todas las naciones, todos los pueblos, todas las razas humanas. De un solo hombre Dios hizo todas las cosas, toda la humanidad, todas las razas humanas, todas las personas, todos los pueblos, dice, para que habiten en la tierra. Y subraya esto, dice, determinó, Él lo puso, porque tiene el control, Él lo determinó, los periodos de su historia y las fronteras de su territorio, de cada nación, de cada pueblo. Puso los límites de su habitación, es decir, los límites de su territorio, de sus fronteras. Dios lo determinó porque así lo quiso. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el control. Él lo determinó. Por lo tanto, déjame decirte, Dios es el Señor de todos los países. Él es el Señor de todas las razas. Él es el Señor de todos los gobiernos. Y déjame decirte esto más. Él tiene un propósito. Él tiene un propósito con el que nos ha hecho para que tú y yo vivamos en este mundo. Dice allí el pasaje, mis hermanos, siguiendo, todo esto lo hizo Dios. ¿Para qué? Para que todos lo busquen. Y aunque sea tientas, lo encuentren. Aunque sea tientas, sin saber cómo, lleguen a saber de Dios. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros y de Él somos descendientes. Linaje suyo, como dice la Escritura, mis hermanos, en la versión Reina Valera 60. Somos linaje de Él.
Tú y yo no podemos inventar quién es Dios. Tú podrás tener tu propio concepto de Dios y puedes decir, bueno, Dios para mí es esto, Dios para mí es esta otra cosa. Tú puedes decirlo, pero Dios es quien es, sin importar lo que tú y yo pensemos. Dios es quien es. La verdad, mis hermanos, nuestro Señor tiene todo el control de la humanidad, de los países, de los gobiernos, de las naciones, del linaje humano, de todo, mis hermanos. Dice más, la historia del ser humano, mis hermanos, va a llegar a un encuentro con Cristo Jesús. Dice el pasaje, unos versículos adelante, mis hermanos, el versículo 31 de Hechos 17, ya tiene fijado el día. Él ya lo tiene determinado. ¿Por qué? Porque él tiene el control. Ya tiene fijado el día en que ha de juzgar con toda justicia al mundo, a la humanidad, y a tal fin ha designado un hombre a quien ha dado su aprobación delante de todos al resucitarlo triunfante de la muerte. Esto es a Cristo Jesús. Y todo esto Dios lo hace, mis hermanos, Dios lo hace porque Él es soberano, tiene todo el control. Esta idea, mis hermanos, está en todas y cada una de las promesas de Dios. Y puede estar presente en nuestras vidas porque Él tiene el control. Él puede, mis hermanos, escuchar nuestras oraciones, Dios, porque Él es soberano y tiene el control. Ahora mismo, mis hermanos, en millones de iglesias a lo largo y ancho del mundo, en nuestro lado del hemisferio, que estamos del día, los creyentes se reúnen para adorar a Dios y oran. Y déjame decirte, Dios ha oído todas y cada una de esas oraciones. Y aquellos que están del otro lado del mundo, que ya pasó el domingo, que ya pasaron los servicios, mis hermanos, de las iglesias, Dios les ha escuchado también. ¿Por qué? Porque Él es soberano, es Dios y tiene todo el control. Déjame decirte un pasaje más acerca de esto. Dice el pasaje, mis hermanos, Gálatas 1:11, tú y yo fuimos predestinados, es decir, destinados con un propósito de antemano, según el plan que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Subráyalo, por favor. Él tiene todo control. Tiene control sobre la humanidad, sobre todas las cosas. Tú y yo podemos esperar que las cosas sucedan. Pero déjame decirte una verdad. Pero Dios hace que sucedan. Es Dios quien hace que sucedan las cosas. Dios, mis hermanos, hace que sucedan en su momento. Todas las cosas de acuerdo con su plan y de acuerdo como Él quiere en su voluntad. Esto debe llenarte de confianza también. Dios tiene todo control. Tiene control sobre el universo, tiene control sobre la humanidad y hace de acuerdo con su plan. Déjame decirte una tercera cosa. Aún Dios tiene control sobre nuestra rebelión, cuando somos rebeldes. Dios es soberano y tiene control. Déjenme contarles una historia, mis hermanos, que nos va a ayudar en este sentido. ¿Se acuerdan de Jonás? Dios le dijo a Jonás algo así, ¿no? Mira, tienes que ir a Nínive, tienes que ir a Nínive, esta ciudad, y tienes que ir a predicarles, que se arrepientan. Tienes que transmitirles mi mensaje y decirles que se arrepientan. ¿Qué es lo que hizo Jonás? No, no lo dice la Biblia, pero actuó. Pensó, no, no voy a ir. ¿Qué hizo? Tomó un barco, se fue en la dirección contraria. Jonás era rebelde, como tú y yo a veces somos. Era rebelde, Jonás. Y entonces se subió a un barco que iba en la dirección contraria. Por lo tanto, mis hermanos, dice Jonás 1:4, que el Señor lanzó sobre él, sobre el barco donde iba, un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos.
Señor lanzó sobre él la tormenta. Eso es lo que significa literalmente en el hebreo. Dios lanzó sobre él. Fíjate bien algo. Jonás estaba siendo rebelde, pero aún allí Dios tiene el control. Porque para que Jonás hiciera lo que Dios quería, Dios lanzó. Tenía el control e hizo desatar una tormenta para que Jonás hiciera lo que él quería. ¿Quién tiene el control aún en nuestra rebelión? Dios. Dios. Es algo así, mis hermanos, como si la actitud de Dios fuera así. Así que te vas por el otro camino, no quieres obedecerme. Bueno, ahí te va esta tormenta, a ver qué te parece, ¿no? Ya me deciste a veces si es nuestra vida. No quieres obedecerme, vas por otro camino, entonces ahí te va este problema, ahí te va esta dificultad, a ver qué te parece, a ver si haces caso. Es algo semejante, mis hermanos. Déjenme continuar con la historia. De repente todos los que iban en el barco tuvieron miedo, sintieron miedo por sus vidas. Y Jonás se acostó a dormir y le despertaron. ¿Qué tienes, dormilón? ¿Por qué estás durmiendo? ¿No ves que nos morimos? Ayúdanos. Y entonces Jonás tuvo que admitir que era la causa. Él era la causa de la tormenta. Él sabía por qué era la tormenta. Y entonces, bueno, Jonás les dijo, pues échenme al mar y se va a calmar la tormenta. Y ellos no querían, los marineros. Y bueno, pues entonces finalmente tuvieron que tomar esa decisión y lo echaron al mar. Es decir, lo hicieron caminar por la plancha, como los piratas, ¿no? Lo hicieron caminar por la plancha. Pero Dios había acabado con Jonás. No, no había Dios acabado con Jonás. Fíjense bien, mis hermanos, en el versículo 17, el versículo siguiente, cuando lo echaron al mar, el Señor, por su parte, dispuso. ¿Por qué? Porque todavía tiene control Dios. Dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. El Señor lo dispuso. En esa situación también. Y allí Jonás oró desde el vientre del pez. Y finalmente el pez vomitó al profeta en tierra firme. Así pues, Jonás se dirigió hacia Nínive, donde debía llamar a las personas al arrepentimiento. Al final, mis hermanos, en Nínive, todos hicieron casos, se arrepintieron. Dios provocó allí a través de la predicación de Jonás. Y quiero resaltar que no quería ir. Pero Dios provocó un avivamiento entre aquel pueblo malvado y se arrepintieron de sus pecados. Pero Jonás, en lugar de alegrarse, prefirió deprimirse y enojarse, porque no creía que los ninivitas merecieran la misericordia de Dios. No es que no quería ir. No creía que esos habitantes merecieran la misericordia de Dios. Yo supongo, mis hermanos, que hacía falta más de 3 días dentro de un pez para quitar el orgullo y la rebelión del corazón de Jonás. Hacía falta más. Así que Jonás se enojó y se fue a un monte cercano a ver cómo Dios, a ver si destruía la ciudad. Y entonces, mis hermanos, dice el pasaje que Jonás estaba realmente enojado. Jonás 4:3 dice, Señor, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Estaba enojado, estoy enojado hasta la muerte. Tengo una rabia de miedo. Estoy muy enojado. Y Dios, con su amor tierno, mis hermanos, comenzó a tratar otra vez con Jonás. Dice, mis hermanos, versículo 6, Jonás 4, dice, para aliviarlo de su malestar, te pido que subrayes lo que está subrayado en el pasaje, dice, Dios dispuso una planta que le tapara el sol. Dios lo dispuso. Y Jonás se sintió muy contento. Qué bueno, estoy aquí y esto me está dando sombra. Dios lo puso. Dios dispuso en medio de la rebelión de Jonás
Y al amanecer del día siguiente, Dios otra vez dispuso, Dios actuó, que un gusano hiriera a la planta. Y entonces la planta se secó. Y al día siguiente, Dios dispuso otra vez. Dios estaba actuando allí. Dios dispuso, hizo soplar un viento oriental abrasador para que Jonás sintiera otra vez el calor. Dios lo dispuso. ¿Qué estaba haciendo Dios con este profeta rebelde? Lo mismo que hace contigo y conmigo. Él tiene todo el control aún en medio de nuestra rebeldía. Y Dios estaba tratando con el profeta para tratar de enseñarle que no fuera rebelde. Y Dios lo hace porque tiene todo el control. Dios dispuso esto y luego hizo esto otro y luego hizo esto otro también. Y déjame decirte, Dios hace eso mismo contigo y conmigo cuando somos rebeldes y pasamos por una circunstancia porque Dios la pone y luego hace otra y otra y otra más. Y en todas ellas, Dios tiene el control. Dios tiene todo el control. Dios fue tierno y cariñoso con Jonás. Y déjame decirte, Dios es tierno y cariñoso contigo y conmigo, aun cuando somos rebeldes. Y aún en medio de nuestra rebeldía, Dios tiene todo el control. Pero no solo Dios tiene el control cuando nuestra rebeldía o sobre nuestra rebeldía, Dios tiene control sobre nuestro pecado cuando estamos en pecado. Dios es así. Déjame decirte esto, cuando tú eliges pecar, porque pecar es una elección, no es decir, lo hice sin querer, no, es una elección, tú eliges pecar. O cuando el pecado de otra persona te afecta, déjame decirte, Dios también tiene el control. Brevemente, déjame decirte la historia de José. ¿Ustedes recuerdan, mis hermanos? José era el 11º hijo de Jacob. Tenía 12 hijos y él era el 11º, José. Pero sus hermanos no lo querían. Entonces, mis hermanos urdieron un plan. Lo vendieron como esclavo y le dijeron a su padre que una fiera lo había matado. Le quitaron los vestidos y los mancharon de sangre para decirle a Jacob que una fiera había matado a su hermano, pero lo vendieron como esclavo. Y allá en Egipto, mis hermanos, después de estar un tiempo en la casa de Potifar, después llegó a la cárcel por negar a seguir un camino de pecado. José pasó 3 años en la cárcel. Y luego le dijo a un hombre lo que iba a suceder con él y le dijo, cuando salgas hoy acuérdate de mí. Y el hombre se olvidó de él. Pero Dios estaba disponiendo todas las cosas a pesar del pecado de los hermanos de José. Cuando hubo el hambre en la tierra de Egipto y sus hermanos llegaron queriendo comprar alimento, José los reconoció de manera inmediata. Cuando José se dio a conocer a ellos, sus hermanos pensaron que José les iba a hacer daño, les iba a hacer mal. Pero José estaba muy claro acerca de los planes y de lo que Dios tenía. Dice el pasaje, mis hermanos, de Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Pecaron y me quisieron lastimar. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó. ¿Qué quiere decir? Que Dios tenía el control. Dios transformó eso que ustedes hicieron, ese mal, en bien, para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de muchas personas. José está viendo esto. Yo llegué a Egipto primero. Llegué como un esclavo, ahora no lo soy. Y estoy aquí, ahora, en esta situación, y Dios transformó ese mal en bien para que yo pudiera salvarles la vida a ustedes. ¿Quién estaba en control? Dios. A pesar del pecado, Dios está en control. Así, mis hermanos.
La verdad es que Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control, mis hermanos, en nuestras vidas, y Dios puede incluso usar nuestro pecado o el pecado de otras personas para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Dios puede hacer eso. Él tiene todo el control. Déjame decirte lo último. Quinto lugar. Dios, mis hermanos, también tiene el control sobre los acontecimientos mundiales, sobre todas las cosas en el mundo. ¿Recuerdan la historia de Esther? Déjenme contarles esta otra historia. ¿Solamente se acuerdan, mis hermanos? Es otro testimonio increíble de cómo Dios dirige la historia. El autor del libro de Esther, mis hermanos, pone a los judíos indefensos ante el rey. Sin embargo, mis hermanos, Esther llegó a casarse con el rey. Era la reina, pero era de origen judío. Y el rey, mal aconsejado, entonces, mis hermanos, trató de matar con todos, trató de acabar con todos los judíos. Seguramente Esther estaba vacilando. Seguramente Esther, mis hermanos, estaba vacilando para defender al pueblo y quizás no quería hablar con el rey. Pero entonces, mis hermanos, Mardoqueo, su tío, le dice lo siguiente a Esther. Le dice, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos, porque tú también eres judía. No te imagines que tú también vas a escapar. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Déjame detenerme allí tantito. Lo que Mardoqueo le estaba diciendo a Esther es lo siguiente, mira, da lo mismo que suceda. Si tú quieres o no quieres, Dios va a cumplir su propósito. Si tú quieres hacerlo o no, Dios lo va a cumplir. Si no lo quieres hacer, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Déjame decirte esto. Contempla tu vida. Cierra tus ojos un momento. Ciérralos, por favor. Y piensa hacia atrás, en tu vida pasada hasta el punto de hoy, hasta hoy mismo. Quiero que en tu mente pienses en esto. Por favor, ¿ves la mano soberana de Dios dirigiendo las circunstancias y los sucesos de los años pasados? ¿Has visto que Dios tiene el control sobre tu vida en todo lo que has vivido? ¿Lo puedes ver? Piensa un momento. Quizás has tenido enfermedades, problemas de trabajo, problemas familiares, has tenido rupturas, diferentes situaciones de muerte quizás, te han asaltado. Piensa por un momento en esto. ¿Ves la mano soberana de Dios dirigiendo las circunstancias? ¿Lo ves así? Abre tus ojos. Déjame decirte, lo reconozcas o no, nada de lo que otros hayan hecho ha podido frustrar el plan de Dios para tu vida. Ninguna circunstancia, cercana o lejana, puede alterar lo que Dios se propone hacer. Nada. Déjenme terminar con esto, mis hermanos. Dice aquí Mardoqueo, dice, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Si Dios, no es el plan de Dios tenerte en este lugar para hacer lo que debes hacer. Dios tiene un plan, mis hermanos. Dios tiene todo el control de todas las cosas. Déjenme terminar, mis hermanos. No quiero terminar esta predicación sin que te vayas
sin haber tomado una decisión. Hemos visto hasta estos momentos, Dios tiene todo control sobre el universo, sobre la humanidad. Dios tiene aún el control, aun cuando somos rebeldes o cuando hay pecado. Dios está en control. Y Dios tiene el control de todos los acontecimientos, de todo lo que pasa en el mundo. En vista de esto, tú y yo tenemos que tomar una decisión. Él tiene todo el control, por eso no debemos dudar. No debe haber duda en nuestro corazón. Y lo que yo te quiero pedir es lo siguiente: ¿confiarás en la soberanía de Dios? ¿Confiarás en que Él tiene el control y que está a cargo de tu vida? ¿Podrás salir de este lugar y decirle: Señor, sí, tú estás en control y tienes el control de mi vida? Tienes el control de las circunstancias, de lo que yo estoy viviendo. Tú tienes el control. Tú estás a cargo. Lo que me toca a mí es confiar en ti. Lo que me toca a mí es no confiar en mí mismo, sino reconocerte a ti en cada decisión. Sabiendo que tú tienes todo el control, tú vas a allanar mi camino de vida. Esa es la decisión que tienes que tomar hoy. En vista de que Dios está en control de todas las cosas. Él tiene el control de toda la humanidad, de todas las naciones, de todas las razas. Tiene el control aun cuando nosotros pecamos y somos rebeldes. Podrás decirle: Señor, puedo confiar en ti. Deseo confiar en ti y elijo confiar en ti hoy mismo, porque tú tienes el control de todas las cosas. Fíjate bien, algunas personas dicen que la vida de uno está dictada por la suerte, por el azar. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Dice: podremos tirar los dados. Y alguno puede decir: es el azar, es la casualidad, es la suerte. Pero dice: el Señor decide cómo caen. Finalmente es el Señor. Siempre he dicho, mis hermanos, que no hay coincidencias. Hay diosidencias. Hay diosidencias. ¿Tomarás esta decisión hoy? ¿Comenzarás a confiar? Puedes encontrarte en una circunstancia en la cual tengas dudas. Y está bien. Tú y yo somos humanos y tenemos dudas. Pero lo que nos pide el Señor en su palabra es que comencemos a vivir por fe. Así pues, debemos confiar que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Sobre todo, Él tiene el control. Sobre todos los asuntos. Déjame decirte un versículo más. Salmo 138, 8. ¿Lo podemos leer juntos? Y léelo con el sentido de que Dios te está hablando a ti. Dice así: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Dios tiene un plan y Él está en control. Él tiene el control sobre todas las cosas y va a llevar a cabo sus planes para ti y para mí, por su fidelidad, por su amor, por su misericordia. Dios es bueno, mis hermanos, y Dios solo buenas cosas sabe dar. Y tiene planes de bien, de bondad, y no de mal para ti y para mí. Yo lo que te pido, pues, es que hoy tú decidas, el día de hoy, confiar en Dios por encima de todas las cosas y decirle: Señor, ya que tú tienes todo el control, yo voy a confiar en ti en cualquier circunstancia de mi vida. ¿Lo podrás decir? ¿Lo vas a hacer? Yo espero que sí. No importa lo dura que sea la circunstancia que estés viviendo. Díselo al Señor: Señor, no aguanto esto. Tengo problemas, tengo dolor, me siento herido,
O dile, Señor, tengo problemas en mi familia, o tengo problemas en mi trabajo, o en lo económico, díselo. Pero además de decirle eso, dile, Señor, sin embargo, puedo confiar en ti, porque vas a llevar a cabo tus planes para mi vida por tu fiel amor que permanece para siempre. ¿Lo podrás decir? Yo preparé una oración. Tú puedes decirla en tu casa después. Puedes decirla después. Los que van a ver este video también lo pueden decir. Esta oración para sí mismos o hacer su propia oración. Pero te pido que la hagas después. Dice, Padre, gracias por ser capaz de cumplir lo que tú has planeado para mí. Puedes hacer las cosas mejor de lo que pido o entiendo. Puedes hacerlo porque tienes todas las cosas bajo tu control. No hay nada demasiado difícil para ti. Sigue grabando en mi corazón la realidad que debo vivir por fe. Creo lo que dice tu palabra, que has hecho promesas grandísimas y preciosas. Sella estas promesas en mi corazón. Permite que mi vida refleje la estabilidad de saber que tú ves, conoces y obras a mi favor. Gracias por tener todo el control. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo te pido que ores así. Yo quiero orar por ti. ¿Por qué no permanecen en sus lugares sentados, mis hermanos? Señor, te agradezco por tu palabra, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, gracias de verdad, Señor. Gracias, bendito Señor, porque eres bueno en gran manera. Señor, gracias porque nos dejas saber que tú estás en control de todas las cosas. Eres un Dios soberano y haces lo que tú quieres. Pero lo maravilloso de todo esto es que tenemos tu favor, porque tu gran amor, mi Señor, permanece para siempre. Por eso es que tú vas a cumplir tus planes en nuestras vidas. Así pues, lo que nos queda decirte es gracias. Gracias, Señor. Y también queremos decirte hoy aquí que confiamos en ti para todas las cosas. Señor, a veces llegan dudas a nuestras vidas. Dudamos, Señor, que tú puedas obrar. A veces dudamos, Señor, que tú tengas el poder de resolver alguna situación y dudamos y volvemos a dudar. Pero, Señor, aún en nuestros yerros, tú nos tratas con profunda misericordia. Y sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, Padre Celestial, por favor, toma todas y cada una de las vidas de mis hermanos aquí presentes, aún de los que no han podido venir. Toma el control de toda situación. Te pido en el precioso nombre de Cristo que, Padre Celestial, tú dejes ver tus planes. Que tú, Señor, sabiendo que tienes todo el control, Padre bendito, dejes ver y dar entendimiento para que nosotros podamos comprender las circunstancias, que podamos comprender lo que estamos viviendo y podamos comprender tu obrar, tu accionar en nuestras vidas. Tú tienes todo control, mi Señor. Y aun cuando nos encontremos en la nube más negra o nos encontremos en la circunstancia más adversa, allí sigues teniendo todo control. Por eso confiamos en ti, mi Señor. Confiamos, Padre Celestial, en que, bendito Dios, tú, Señor, nos vas a dar buenas cosas y vas a cumplir tus planes, tus propósitos en nuestras vidas por tu gran amor que permanece para siempre. Gracias, Señor. Toma la vida de mis hermanos, toma la vida de cada familia de esta iglesia y, Señor, permítenos vivir confiados siempre en ti, mi Señor. Por más negra que esté la noche, por más difícil que sea la circunstancia, Señor, y aunque no entendamos los asuntos, no entendamos las cosas, Señor, hoy queremos dar un paso de fe. Y queremos decirte que confiaremos en ti, Señor, no importa lo que venga.
confiaremos en ti, mi Señor, y confiamos en ti. Gracias. Señor, permítenos vivir vidas de fe. Permítenos vivir, mi Señor, de acuerdo con lo que tú nos has mandado en tu palabra. Y que esta tu palabra dé aliento y esperanza a este tu pueblo. Que tu palabra, mi Señor, motive, anime a mis hermanos. Que tu palabra los llene de fe y de esperanza, mi Señor, en que tú tienes todas las cosas bajo tu poderosa mano. Gracias, Señor. Y la honra y la gloria. Y quiero orar, mi Señor. Quiero pedirte en estos momentos por mi hermana Porfiria. Ha hecho un gran esfuerzo por estar en este culto. A pesar de sentirse mal, mi Señor, te pido que tú la bendigas y la guardes. Cuídala, mi Señor. Bendícela. Llénala, mi Señor, de tu presencia. Y te pedimos que tú estés siendo con ella. Al mismo tiempo, por mi hermano Uriel, el equipo de hermanos también de esta iglesia que van a salir el sábado a compartir tu palabra. Señor, te pido que tú los estés bendiciendo y guardando, que tú les guardes en el hueco santo de tu mano, que tú, bendito Señor, les uses para tu honra y tu gloria. También por Tlaxco te pedimos que tú hagas transformar los corazones de las personas y también alrededor de aquí, Señor, transforma los corazones de las personas que puedan acercarse a tu Hijo Jesucristo. Actúa en cada familia de esta congregación, mi Señor. Déjanos ver tu mano poderosa. Gracias. Gracias, Señor, en Cristo. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Señor les guarde. ¿Por qué no se ponen de pie? Se dan un abrazo en Cristo Jesús. Se desean lo mejor en Cristo, mis hermanos. Deseense bendiciones en el Señor Jesucristo. Dense un abrazo, mis hermanos.